Pues mis amados amigos y hermanos que nos escuchan y que estamos aquí presentes en esta alabanza, pues Dios ha estado con nosotros, yo creo que es palpable. Así que lo bendecimos y lo adoramos porque Él es bueno. Amados, vamos a pasar a la enseñanza. Ya la vez pasada se dio la introducción de las virtudes cristianas, lo que es el camino cristiano, andar con Cristo. Hoy vamos a hablar de la fe y las virtudes cristianas. Así que, para poder ir entendiendo lo que es el carácter cristiano, una de las razones por las cuales se da este tipo de enseñanzas es para fortalecer el carácter y la fe de los discípulos de Cristo. Y nuestro deseo es que tu actitud y la actitud de todos nosotros sea permanentemente como la del joven rico. El joven rico le preguntó a nuestro Señor Jesucristo cuando andaba buscando su salvación. Él dijo, ¿y qué más me falta? Entonces tenía una muy buena actitud y esa debe ser la actitud de todos nosotros para que podamos realmente crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en el conocimiento de su palabra. Así que, amados, hoy vamos a ver un tema que se llama la fe y la virtud cristiana. Es decir, no puede haber fe si no hay virtudes, puesto que es parte del cristianismo. Amados, así que estamos viviendo en la final de los tiempos y cuán importante es afianzar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuestra fe, puesto que Él dijo que en estos últimos tiempos se caracterizarían por la falta de fe y de una vida piadosa, una vida cristiana, puesto que estos tiempos se caracterizan por la apostasía. Cristo mismo dijo, ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra? Entonces, es una pregunta retórica que Él sabía que iba a encontrar muy poca fe en la tierra. Por eso es tan importante que nosotros podamos añadir a nuestra fe cualidades, actitudes, virtudes cristianas para que podamos estar ocupados en la vida piadosa y no perdamos el fervor, el amor y la fe. Así que, amados, por cuanto Él advirtió que en estos tiempos finales la fe de muchos sería puesta a prueba y que muchos quedarían reprobados, hay una advertencia muy clara ya de parte de Pablo en Timoteo. Primera de Timoteo 4:1 dijo que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es una característica de los tiempos finales. Por eso cuando Pablo habla de los postreros tiempos, está hablando de los últimos días, de estos tiempos que nos han tocado vivir a nosotros. Así que hay un peligro real y verdadero de que para que nosotros realmente podamos escapar de él, tenemos que tener una consagración, una santificación, tenemos que tener una mejor comunión con nuestro Señor Jesucristo y un mejor conocimiento de su palabra. Entonces son tiempos de buscar el rostro del Señor, pidiendo dirección y discernimiento espiritual, o sea, pidiendo a Dios el discernimiento necesario para poder pues ir probando todo este tiempo si las cosas que están bien o no están bien las podamos eludir. Entonces yo diría que sería muy bueno que lo hiciéramos con ayuno y oración frecuente. La verdad es que uno de los buenas costumbres que se han perdido dentro del cristianismo actual, del cristianismo moderno, es el ayuno y la oración, algo que es una gran ayuda espiritual cuando lo hacemos con un corazón sincero delante de Dios. Por eso es tan importante
que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos otra vez al principio, que volvamos otra vez a la consagración y a la santificación. Entonces, nosotros tenemos una gran misión en esta tierra y es que nosotros seamos ejemplo y luz en medio de las tinieblas que cubren toda la tierra. O sea, el pecado ha imperado tanto que a hoy ya prácticamente son escasos los cristianos que verdaderamente tienen una fe que obedece, ama y sirve a Dios. Entonces, amado, creo que es muy importante que tomemos esto en cuenta. Entonces, ¿qué queremos que tú veas? Vamos a ver el texto base en el cual nos apoyamos para que podamos ver también algo. El texto que nosotros queremos estudiar a fondo, uno por una, cada una de las virtudes cristianas, es este. Y dice así en 2 de Pedro, 1 del 5 al 7. Pero antes vemos el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y si seguimos leyendo, dice que si nosotros no carecemos de ninguna de estas cosas, no caeremos jamás. No caeremos jamás. Amado, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, que vamos a estudiar que hay que crecer en la gracia de nuestro Señor, añadiendo virtud a nuestra fe. Por eso es tan importante entender que en estos tiempos es muy necesario crecer en el conocimiento, en el amor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, son tiempos de buscar a Dios. Hoy son tiempos de mucha pereza espiritual y son tiempos de mucha distracción también espiritual. Y son tiempos de mucha frialdad espiritual porque hay un mundo que se debate en el humanismo y no en el cristianismo. O sea, todo lo quieren juzgar y todo lo juzgan a través del conocimiento humano. Y esto está llevando a la ruina total espiritualmente al hombre. Vivimos en la época de mayor velocidad y productividad en toda la actividad humana. Hoy el tiempo es dinero. La gente está afanada y turbada buscando cómo sobrevivir en una vida cada vez más competitiva. Y ahorita con este problema que tenemos del coronavirus, esta pandemia famosa que ya se ha prolongado demasiado, está acabando con las economías de los países, de las naciones, de los estados, de los municipios, de los pueblos. O sea, ¿por qué? Porque las actividades económicas se han prácticamente cesado y detenido. Así que, amado, que estamos viviendo tiempos de mucha aflicción, tiempos de mucha distracción, en donde decimos que no tenemos tiempo cuando debemos de tener muchísimo tiempo para buscar a Dios, pero que no lo hacemos porque andamos ansiosos en una terrible inquietud. Entonces, amados, hoy el tiempo es dinero. La recesión económica está ya dentro de todo el mundo. O sea, vienen tremendas cosas para este planeta y el único que nos puede ayudar a mantenernos firmes y no importa que este mundo tiemble, nosotros podemos estar tranquilos, refugiados en nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, hoy más que nunca tenemos necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque por esta pandemia precisamente lo que está pasando es que mucha gente está muriendo.
y unos están muriendo hasta de terror. Ya ni siquiera tienen la pandemia y dicen que están bien enfermos, están todos hipocondríacos y luego se están sintiendo enfermos cuando no lo tienen. Nada más le da una gripa, un resfriado, una tos y dicen, no, ya tengo COVID, me voy a morir. No, no, no. La Biblia dice que cada quien va a morir al momento en que Dios lo llame. Así que Él tiene el poder sobre esta pandemia y sobre todas las cosas. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es tener confianza en Dios y guardarnos y cuidarnos lo necesario, nada más, pero no andar en un temor y en un terror que no es nada sano, que lo único que provoca en la mente y en el corazón del hombre son enfermedades, porque se deprime el sistema inmunológico por la depresión y el miedo y el temor. Así que, amado, nosotros los cristianos andamos, gracias a Dios, felices y contentos en medio de los problemas, porque tenemos un Dios todopoderoso. Así que, amado, no nos dejemos arrastrar nosotros los cristianos, y tú que no eres cristiano, pero que quieres ser cristiano y que estás buscando a Dios, pues hoy es tiempo precisamente de que verdaderamente te dediques a Dios de todo corazón, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir, ni tampoco las cosas que van a suceder, porque hay muchas cosas que están por venir, que van a poner a prueba la fe de toda esta humanidad irredenta, que está acostumbrada nada más al placer y a la diversión y a todas aquellas cosas que le traen placer temporal. Entonces, amado, la verdad es que la presente pandemia ha restringido al máximo las actividades religiosas. Y según los mismos organizadores de las naciones y de la OMS, dicen que la religión no es algo esencial, lo cual es una equivocación. Si lo que más necesitamos en este mundo es lo espiritual, porque finalmente lo material pues se va a perecer. Así que la Biblia es bien clara. Cristo mismo dijo que trabajáramos no por lo que perece, sino por lo que permanece a eterna vida o eternidad permanece, dice la palabra de Dios. Entonces, amado, ¿para qué afanarnos más allá de lo que este día nos traiga como afán? Entonces, amado, cada día trae su propio afán. Entonces, las reuniones públicas, las reuniones de oración, los retiros espirituales, la predicación del evangelio, etcétera, pues están restringidos, amado. Ahora, ¿sabes qué vamos a tener que aprender? A depender de nuestro Señor Jesucristo nada más, y no de los hombres. Por eso es que Dios ha permitido este tipo de cosas para ti que eres cristiano, para ti que eres evangélico, para ti que dices que buscas a Dios, para ti que profesas una fe. Hoy es tiempo de que te consagres a Dios, porque la única manera de que vamos a poder soportar todas las pruebas va a ser nada más con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, amado, con el pretexto del COVID y de no contaminarse, la gente no vaya a las iglesias, no va a las reuniones, aunque sí va al trabajo, ¿verdad? Pero bueno, también es cierto que no podemos vivir de aire y tenemos que a veces que trabajar y a veces exponernos de más de la cuenta para esta pandemia, pero finalmente una cosa es cierta, necesitamos mucho a Dios. Todo el ambiente imperante en medio de esta situación es anticristiano, amado. Poca gente tiene la oportunidad y ahorita más. ¿Por qué? Porque la gente ya cuando no hay quien les esté de alguna manera, disculpa la expresión, arreando para que busquen a Dios, la verdad, pues ahora menos vas a buscar a Dios, a pesar de que tienes más tiempo. Estoy seguro que te la pasas quizás en la televisión, en el internet, en el Facebook, en el cine, en el Netflix y todas esas cosas, pero que estoy seguro que no abres la Biblia para nada. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Que dices que buscas a Dios, pero cada vez se enfría más tu ánimo, pues que te vas a perder. Eso es todo. Y en lugar de añadir virtud a la fe, que a lo mejor ni tienes, o que dices que tienes, pero que no es efectiva, niegas la piedad de ella. Entonces, amado, ten cuidado. ¿Por qué? Porque son tiempos de mucho peligro espiritual. Entonces, todo el ambiente está en contra del cristianismo. El diablo anda furioso buscando a quien destruir y no quiere que ningún cristiano sobreviva después de estos tiempos, amado. Así que busquemos mucho la consagración a nuestro Señor Jesucristo, añadiendo a nuestra fe todo aquello que sea agradable, todo lo bueno,
todo lo justo, todo lo recto, todo lo honesto a nuestra conducta, para que podamos ser agradables delante de Dios. Entonces, amado, si añadimos esto, hay toda una actividad satánica por medio de sus hordas ateas. En todos los medios de comunicación se ha convertido todo esto en un pandemonium o caos en la mente del pueblo. Una total confusión, una incertidumbre y angustia que no saben a quién acudir. O sea, el mundo está sin esperanza, está desesperado, la gente está completamente desorientada y está acudiendo a lugares que no debe de acudir. A veces la gente busca en el gurú, busca en el brujo, busca, no sé, una ayuda sobrenatural para poder salir o enfrentar esta situación tan angustiante que está pasando el mundo y que nuestro no es más que el principio de las cosas. Así que, amado, hoy como los grupos de proaborto, los satanistas, los gurús de la nueva era, los grupos de autoayuda, los políticos con ideas materialistas y todos aquellos socialistas de izquierda están en contra del cristianismo, y todo esto está llevando a la ruina a la mayoría de los cristianos, porque pues supuestamente no podemos tener pues libertad para poder tener comunión con Dios. ¿Será necesario que dependamos nada más de una reunión? ¿Será necesario que dependamos también de una reunión de oración? ¿De una reunión pública? Pues no, fíjate que no. Lo que sí necesitamos es depender nada más de aquel que nos da la vida eterna, que es Jesús. Amado, esta es la realidad. Entonces los políticos de ideas materialistas y de izquierda han cerrado las iglesias, y aparte le meten a la idea a la gente de que ya los muchachos de ahora piensan que no existe Dios. Entonces tienen la mente ya completamente confundida. Y no se diga la agenda LGBTI, que distorsiona el lenguaje y su significado semántico. Entonces tenemos todo un panorama anticristiano, amado. Entonces todo un mundo de filosofías y huecas sutilezas para engañar al incrédulo. Una fórmula perfecta para el cumplimiento de 2 de Pedro 4:18. Es lo que estamos viviendo. Y dice así: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, amado, ¿cuánto necesitamos poner de veras nosotros en nuestro corazón este pasaje para que podamos entender que el peligro, si en aquellos tiempos que se estaban hablando hace 2000 años, que no había imperado tanta maldad en medio de la humanidad, y que no había tanta ciencia y que no había tanto avance tecnológico y tanto desplazamiento, en donde todavía era fácil que los pueblos se convirtieran a Cristo. Ahora imagínate, 2000 años después, este pasaje cobra una mayor vigencia. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Amado, si el justo se salva a duras penas, dice la palabra, pues pobre, ¿qué le esperará? Pues no le espera nada más que la perdición eterna. Entonces imagínate lo difícil que veían el caminar con Cristo en aquellos tiempos. Ahora imagínate lo difícil que es ahora. Por eso es tan importante que entendamos algo. Cristo dijo que el camino era fácil. ¿Cuándo? Cuando viviésemos con su ayuda. Que nada es difícil para Él. Difícil es que camines sin Dios, porque entonces sí no tienes ni esperanza ni nada. Entonces imagínate, amado, ¿por qué crees que le preguntaban en aquellos tiempos de lo difícil que era el cristianismo? Porque no querían negarse ciertos placeres, nada más. Le decían: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dio un consejo. Él les dijo: mira, hijito, ¿cuántos se salvarán? No sé. Lo único que sé es una cosa: que si no se esfuerzan por entrar, no podrán. Que necesitan esforzarse para entrar al reino de los cielos. Entonces, Él solo dio ese consejo. Entonces, si para aquellos tiempos era válido su consejo de que teníamos que esforzarnos para entrar a la puerta estrecha, imagínate ahora lo válido que es. Entonces, amado, qué importante es consagrarnos a Dios y ir añadiendo a nuestra fe virtudes cada vez más fuertes, para que seamos cada vez más estables y valientes y no andemos fluctuando
ahora sí que tambaleantes, por decirlo así, en la fe. Entonces, en resumen, ¿cuál es la piedra angular de estas enseñanzas? Añadir virtud a la fe cristiana o a la fe en Cristo. Porque si no crecemos en la vida cristiana, pereceremos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, amado, Cristo mismo dijo, sin mí nada podréis hacer. Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. Entonces dependemos de Él, es Él el que puede darnos la vida eterna. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene de lo alto, viene de Cristo, viene del Señor. Entonces, ¿cuánto debemos de aprender a depender de Él, amado? Así que, ¿qué te puedo decir? Recordemos otra vez el pasaje. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, está hablando de una actitud que presta, atenta, diligente y rápida. Añadid ¿qué? A vuestra fe, virtud. A vuestra fe, virtud. Y tú dices, bueno, ¿qué será eso de la virtud? Bueno, tiene un significado. Pero antes de entrar a la virtud, lo que yo quiero que tú entiendas es algo. ¿Tienes realmente la fe que salva? ¿Realmente eres una persona obediente a Dios? ¿Realmente has sido nacido de nuevo? ¿Has sido justificado por la fe? ¿Tienes testimonio en el Espíritu que Dios ha perdonado tus pecados? ¿Realmente eres una persona que ama a Dios y cumple los mandamientos por amor? Es decir, ¿has sido regenerado por el Espíritu Santo? Digo, porque si no, tu fe es vana. Tu fe no sirve de nada. Es una fe que es espuria. Espuria quiere decir falsa. ¿Por qué? Porque no se le puede añadir a ese tipo de fe nada. La Biblia dice que el pecador lo único que hace es cada vez aumentar su maldad y su pecado. Entonces, solamente pueden crecer en la fe una sola clase de individuos, amado. Aquellos que han escapado de las corrupciones de este mundo. Segunda de Pedro del 1:4 dice que es para aquellos que han escapado de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Aquello que es pecado y que ha contaminado la vida del hombre. Es decir, corrupción quiere decir contaminar lo puro. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo ¿cómo? Recto. Lo hizo puro. ¿Cómo se contaminó? Cuando pecó. Entonces entró en corrupción. La paga del pecado es muerte. Por eso es que ¿quiénes escapan de la corrupción? Aquellos que se arrepienten de sus pecados. Aquellos que confían en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Aquellos que realmente están dispuestos a abandonar una vida licenciosa, una vida desordenada, una vida en pecado. Solamente ellos pueden crecer en la gracia del Señor, o sea, añadir fe, añadir virtud, añadir todas aquellas virtudes preciosas que vamos a ir hablando una por una. Ahorita lo importante es que entiendas qué es virtud. Entonces, pero es importante que si tú quieres tener virtud, pues tú necesitas tener la fe primero. Entonces, aquellos que ya se arrepintieron de todos sus pecados son los únicos que pueden añadir virtudes a su vida. Y que se cumplió en su vida la promesa de Jesucristo del perdón de los pecados. En Hechos 2:38, pues Pedro le dijo a la gente, arrepentíos y convertíos. Y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir ¿qué? El perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo es una persona que no puede jamás obedecer a Dios. Por lo tanto, ¿qué puede añadir a su carácter? Pues lo único que le pueden añadir es hipocresía. ¿Por qué hipocresía? Porque le podrá añadir cualidades externas, pero su corazón seguirá completamente incircunciso, seguirá en pecado.
Entonces, puedes tener una apariencia de piedad, pero eso es religión, eso es religiosidad, eso no es verdadero cristianismo. Entonces, en Hechos 2, 3, 19 al 20 dijo Pedro a aquellos que habían matado al Cristo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, que esto quede muy claro. Una persona que no se ha arrepentido, no ha depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo, no es una persona que pueda realmente añadir ninguna virtud, ninguna cualidad positiva a su vida. Amado, esa es la realidad. Que esto quede claro. Una persona que no ha sido regenerada. Entonces, de ninguna manera podrá crecer en la vida piadosa o en las virtudes cristianas. El pecador solo puede crecer en la impiedad, dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas solo arrojan cieno y lodo. ¿Qué está diciendo Dios? Que el impío está tan mal que es como un lodo podrido. O sea que todo lo que puede arrojar su conducta es algo podrido y sucio y maloliente. Es lo que dice la palabra de Dios. No me lo tomes a mí a mal. Dios así lo dice. Nada bueno sale de él. Todo lo que sale de él está mal, está contaminado por el pecado. Entonces Romanos 3 da testimonio de la maldad del hombre. Y dice en el 13, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. O sea, es el testimonio de Dios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. O sea, son personas que no son felices, que siempre están sufriendo las consecuencias de sus propios pecados, que no tienen una buena relación patrimonial, que no tienen una buena relación social, que no tienen una buena relación fraternal, que no pueden vivir una vida en paz. Eso es lo que hay, quebranto y desventura en todos sus caminos. Y que no conocen el camino de paz, o sea, no pueden dormir en paz, no pueden tener tranquilidad, no pueden tener una conciencia limpia. Son unas personas que están completamente inquietas, que siempre tienen temor de las cosas que pasan a su alrededor. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por eso no se apartan de su pecado y su impiedad. Entonces, definitivamente el pecador no tiene nada de bueno y no puedes arreglarle nada a un pecador, por mucho que le añadas una virtud. Es como si yo le quisiera poner a un pastel, ¿verdad? Es decir, poner un pastel ahí muy bonito, pero adentro le pongo unas fresas podridas. Por muy bonito que se vea el pastel por fuera, a la hora que le da la mordida al pastel, pues oye, te va a dar asco. Así es el pecador. No lo puedes adornar con bonitas cualidades por fuera, porque es como si estuvieras poniéndole un parche a un vestido viejo. Es lo mismo, amado. Entonces no se puede perfeccionar al pecador más que si se arrepiente de sus pecados. Dios entonces hace la obra y entonces puede cambiar su corazón y entonces sí puede añadir virtud a su vida espiritual. Entonces, ¿qué necesita el pecador? Pues solo necesita reconocer su gran necesidad de salvación y rendirse a los pies de aquel que ya pagó la deuda por él, a nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús vino a eso, a salvar a los pecadores. Entonces, amado, si tú no te salvas es porque tú no quieres realmente abandonar tus pecados, ni confiar en que Jesús tiene el poder para sanar tanto tus enfermedades, tanto tus heridas, o sea, tus pecados en el alma, y darte una vida nueva. Entonces Él es el médico divino, amado. Él vino a limpiarnos por dentro y por fuera. Por eso es que para poder convencer primero a los pecadores, ¿sabes qué hacía? Primero los sanaba y les decía después, oye, ¿quieres ser limpio por dentro? ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? ¿Quieres tener una vida más excelente? ¿Quieres realmente ser feliz en esta tierra? No nada más por la sanidad, sino por la sanidad de tu alma. Pues arrepiéntete y confía en mí, en que yo puedo limpiarte. Porque mi sangre limpia de todo pecado y de toda maldad. Eso dijo Jesucristo.
El que come mi sangre y el que come mi pan y que bebe mi sangre, pues simplemente tendrá vida nueva. Así que, amado, solo así podrás aspirar a conocerlo y tener una relación con Dios. Ahora vamos a ver qué es una virtud. Cuando una persona ya nació de nuevo, cuando una persona ya ha sido regenerada, cuando una persona ya tiene la fe de Cristo, entonces ahora puede añadir una virtud. ¿Y qué es una virtud? ¿O qué es la virtud? Bueno, según la Wikipedia, me tomé la molestia de buscar en Wikipedia, dice que una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos o ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Y la virtud se opone al vicio, o sea, es la antítesis del vicio o del pecado o de lo malo. Y tiene una gran importancia para la vida ética o moral, o sea, una vida piadosa. Eso es lo que dice la Wikipedia, más o menos a grandes rasgos. Hay muchísimas definiciones y teorías. Y por otro lado dice Aristóteles, un gran filósofo griego, dice así, él tiene una definición de virtud más intrincada filosóficamente hablando, pero no es el punto a tratar. O sea, aquí lo importante es que cómo define él la virtud humana. Aristóteles define la virtud como la excelencia en la conducta humana, la excelencia. ¿Qué quiere decir con eso? La mejor de todas las obras que el hombre haga, que lo haga con la perfección de vida, la excelencia. Eso es una virtud. Cualquiera, si tú haces un ropero, si tú escribes un libro, si tú lees un poema, si tú haces una tarea, que la hagas con excelencia y lo mejor que puedas. Esa es una virtud. Entonces las virtudes son todas aquellas cualidades que puedas añadir a tu carácter. La virtud es la acción más apropiada a la naturaleza de cada ser. El acto más conforme con su esencia, o sea, de acuerdo a su esencia. Las virtudes éticas correspondientes a la parte irracional del alma, aquí está hablando a las partes sentimentales. O sea, las virtudes éticas quiere decir lo moral, lo bueno, lo honesto, lo recto, lo justo. Entonces, esa es una virtud. Esa es la parte que va adicionada al alma. Hay gentes que nacen con ciertas virtudes y esas personas las perfeccionan con el crecimiento, con la edad, ¿sí? Del alma. Y las virtudes dianoéticas, correspondientes a la parte racional del alma. Está hablando que los hombres tenemos virtudes que podemos desarrollar de una forma racional. Así como todos nosotros tenemos una conducta social, bueno, precisamente se le llama que una buena conducta social es que nosotros cumplamos con los famosos valores de urbanidad, ¿sí? Entonces, eso es algo aprendido socialmente hablando. Entonces, así es como nosotros podemos mejorar nuestra conducta social en medio de la sociedad en que nosotros nos estamos desenvolviendo. O sea, en el trabajo, en el negocio, en la calle, en una fiesta, en donde sea. O sea, entonces tú tienes la voluntad o tú puedes voluntariamente cambiar tu conducta social. Tú puedes mejorar tus cualidades sociales. Entonces eso es lo racional y es a lo que nos llama también Dios. ¿Por qué? Porque las virtudes del alma, las virtudes de que son los sentimientos, que son las emociones, que son aquellas que son abstractas, que se producen en el interior del alma del hombre, eso es el Dios mismo el que nos las da. Y Él es el que nos las produce y Él es el que las perfecciona. Cuando nosotros realmente conocemos a Dios, entonces tenemos algo maravilloso. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder desarrollar todas esas virtudes. Y entonces si yo antes tenía, ahora sí que un pensamiento malo, ahora voy a tener un pensamiento bueno y voy a tratar de mejorar y voy a poder hacerlo porque voy a tener la ayuda espiritual de parte de Dios.
Entonces, eso es lo que está hablando prácticamente Aristóteles con respecto a la conducta del hombre, de las virtudes. Y la Iglesia Católica pues tiene otras clasificaciones de virtudes, unas que son cardinales y otras que son secundarias, etcétera. Pero como la católica realmente no tiene una verdadera doctrina o una correcta doctrina, tergiversan la Biblia y pues entonces sale por ahí una confusión que más vale no tocar. Entonces, amado, Dios hizo al hombre recto, dice la Biblia, y lo hizo perfecto, lo hizo a su imagen y semejanza. Nada más que el hombre buscó muchas perversiones. Entonces, ¿qué quiere Dios? Bueno, ahora Dios quiere que recuperemos esa perfección voluntariamente. ¿Por medio de qué? Por medio de la regeneración del Espíritu Santo y por medio de la autodisciplina. O sea, que nosotros nos disciplinemos a la palabra de Dios, a la exhortación, a la amonestación, al consejo, a la orden de Dios, para que podamos mejorar nuestra conducta espiritual y mejorar nuestra conducta social y también mejorar nuestra conducta dentro de la hermandad, en este caso de la congregación, en este caso de la iglesia, ¿sí? Entonces así es como perdimos nosotros realmente la santidad voluntariamente. El hombre pecó voluntariamente, nadie lo obligó. El diablo lo tentó y el hombre pecó y desde entonces perdió ¿qué? Pues perdió lo más hermoso, perdió lo bueno, la bondad, la misericordia, el amor, la perfección cristiana, la perfección que Dios nos dio. Ahora, ¿qué necesitamos? Volver a añadir a nosotros virtud a lo que Dios nos da. Entonces ahora con la ayuda de Dios podemos llegar a esa perfección, en palabras bíblicas, a la estatura del varón perfecto. Entonces el problema es que ahí está el meollo del asunto, que supuestamente todos los cristianos tenemos esa aspiración de llegar a la estatura del varón perfecto, porque esa es la aspiración que tiene Dios a través del Evangelio, y todo su proyecto es que nuestra conducta mejore cada día hasta que lleguemos a ser personas como mismo Cristo aquí en esta tierra. Entonces, amado, ahí sí es un proceso, y a veces es un proceso bastante doloroso. Bastante doloroso. ¿Por qué? Porque como todavía en nosotros hay ego, hay amor propio, hay dignidad, hay libre albedrío, hay voluntad, tenemos que someter toda esa carne, toda esa voluntad a la palabra de Dios. Y es entonces cuando vienen los problemas, los sufrimientos, los dolores, los sentimientos, las situaciones difíciles en la iglesia. Por eso es tan importante que añadamos virtud a la fe que tengamos para que podamos crecer en nuestra relación con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Entonces, amado, eso es precisamente lo que es añadir virtud. Entonces la palabra pues dice así. Si nosotros nos vamos a la palabra, según Pablo dice en Efesios: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, él ya estaba preso. Nos rogaba que anduviéramos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A ser santos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amado, pues la pone bastante difícil Dios, porque tenemos que ser como Cristo. La Biblia dice que los apóstoles decían que ellos andaban como Cristo Jesús anduvo en esta tierra. La verdad, eran hombres admirables que habían llegado a dominar tanto la carne, que siempre andaban en el espíritu y que difícilmente se dejaban arrebatar, aunque no dejaban de tener algunos defectos como todos los seres humanos.
Porque es necesario crecer y añadir virtud a los valores o valores excelentes a nuestra vida, a nuestra vida espiritual. ¿Por qué es necesario eso? Para que no caigamos en manos de los lobos rapaces que diezman el rebaño. Y eso es lo que dice el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, así como podemos crecer en nuestras virtudes cristianas, así también tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos crecer en todo y conocer a Cristo y su verdad y su amor en toda la expresión de la palabra. Cristo mismo es Dios y Cristo mismo es hombre, el hombre más perfecto que ha visitado la tierra. Entonces, dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Está muy precioso, la verdad. Efesios 4 es toda una instrucción de cómo debemos los cristianos de vivir piadosamente. Entonces, no debemos dejarnos enredar por los afanes y deleites o modas o ideas vanas o los falsos valores de una humanidad malentendida. El humanismo que exalta los valores morales del hombre y su relatividad moral han fracasado toda la vida. El hombre no se ha podido perfeccionar jamás a sí mismo y cada vez se ha degradado a tal que está cada vez camino a una mayor perdición eterna. Así que donde el hombre es deidificado y ha desechado a Dios, el hombre ha fracasado siempre en la superación de su propia naturaleza. Y dice la palabra en el versículo 17, y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Así que, amado, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Que tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros todos tenemos una cultura, todos tenemos una educación, todos tenemos una formación, todos tenemos una personalidad, pero esa personalidad en algunas cosas no está de acuerdo en armonía con la palabra de Dios. Entonces tenemos que desechar esas falsas ideas para que podamos adoptar las ideas correctas y realmente podamos añadir una virtud más a nuestro corazón, a nuestra condición de cristiano. Por lo tanto, tenemos que renunciar con humildad en un momento dado a dejar aquello que nos estorba para llegar a la estatura de varón perfecto. Entonces, amado, esa es la realidad del cristianismo, así que no es nada fácil. A veces tenemos que recibir exhortaciones, a veces recibimos amonestaciones, a veces recibimos disciplinas, a veces recibimos castigos y que es necesario aceptarlos en un momento dado de acuerdo a lo que la palabra dice para poder crecer en el carácter cristiano. ¿Y cuántas veces la gente se amarga en contra de Dios porque se le aplica o se le amonesta o se le habla de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra y no acepta que Él es más sabio que nosotros y por eso fracasamos en el cristianismo, apostatamos de la fe, nos apartamos de Dios, arruinamos nuestra vida en el mundo y vamos a la perdición que volamos? Amado, hay que añadir a la fe virtud. Y una virtud muy importante es la humildad. Entonces, amado, qué importante es tener esto en cuenta. Por eso es que Dios dice que hay que renovarse. Y si no podemos morir espiritualmente hablando. El versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, qué importante es que entendamos que esas virtudes como son la verdad, como es la justicia, como es la santidad, como es el amor, como es la fe, todo eso tiene que perfeccionarse en nosotros. ¿Pero cómo? Despojándonos de ese egoísmo todavía, despojándonos de todas nuestras metas, despojándonos de todas nuestras ideas falsas, despojándonos de toda esa soberbia. Decía Moody
que a veces él tuvo que humillarse delante de toda la gente para poder hablar con libertad la palabra de Dios, porque decía que era tanta la gente que había visto al cual predicaba, le predicaba hasta a reyes y a príncipes y a condes y a gente pudiente y grandes políticos, que una vez tuvo que pasar una vergüenza, que no pudo decir la palabra Eliseo, porque en inglés se dice Elisha y él decía Elisa, y la gente se estaba burlando de él, y dice que le dio tanta vergüenza que en ese momento él se puso a orar a Dios en público: Señor, permite que de veras esta lengua tartamuda pueda hablar la palabra de verdad y al Cristo crucificado, para que todos estos que ahora critican la manera de hablar puedan un día convertirse en humildes servidores tuyos, se conviertan en verdaderos cristianos. Y dice que después de haberse humillado delante de ese, empezó a hablar a tal grado que la gente se empezó a arrepentir y se empezó a convertir en ese momento por cientos en el teatro de allá, precisamente creo que se llamaba Hammond Hall, allá en Inglaterra. Entonces, amado, se tuvo que humillar. Eso es precisamente añadir virtud. El hombre que era admirado por miles de personas. El hombre que se habían convertido miles de personas. El hombre que había predicado ante los mejores púlpitos del mundo y ante los hombres más próceres del mundo. Era un hombre humilde, un hombre que reconocía en un momento dado su error. Entonces, es lo que tenemos que entender nosotros. Cuando reconocemos nuestro error, somos mejores ante Dios. Y errores tenemos muchos. A veces nuestra manera de pensar es tan obcecada, es tan terca, es tan necia, que necesita venir alguien y decirnos y sacudirnos y decirnos: bueno, lo que estás haciendo está mal, ¿qué no entiendes eso? Y nosotros decimos: no, pero es que yo tengo la razón. Mentiras. A veces es necesario eso. Y te voy a contar una historia respecto a eso, para terminar nuestra enseñanza de añadir virtud. Dice así esta anécdota: nos encontramos reunidos un buen grupo de ministros del Evangelio con el fin de orar juntos y hacer planes de cooperación. El pastor de la iglesia más importante de Madrid puso varias objeciones a una proposición del señor D. Alberto, que él apoyaba. Este se dirigió al objetante y le dijo enérgicamente: ya estamos cansados de permitir que se le pongan peros a la fe. Creo que ha llegado la hora de dejar de dar a Dios obrar y de tragarnos nuestras limitaciones vestidas de autosuficiencia. El tono en que lo hizo bajar al pastor la cabeza, ruborizado, de vergüenza de que un colega le hablara así. Por su parte, D. Alberto quedó también avergonzado de no haber podido retener aquella explosión de ira. De repente se puso en pie y desapareció de la reunión, mientras los demás inclinaban su cabeza para orar. La suposición de casi todos era de que D. Alberto se había marchado enojado y no quería estar más en la reunión de oración. Pero quedamos más sorprendidos cuando unos minutos después apareció con un lebrillo y una toalla e inclinando a los pies del pastor a quien había reprendido, le dijo que le permitiera lavarle los pies en presencia de sus hermanos. Naturalmente el pastor se negó y varios ministros compañeros empezaron a llorar y a sentir la necesidad de humillarse delante de Dios y delante de sus hermanos. Salí aquella noche con la impresión de que estábamos en los días de la iglesia primitiva. Qué hermoso es cuando el hombre reconoce su falta, reconoce su pecado o reconoce su error y se humilla delante de Dios. A eso se llama añadir virtud a la fe. Amado, la verdad es que cuánto nos falta a nosotros para morir a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amado, el añadir virtud o excelencia a las acciones u obras que hagamos para nuestro Señor Jesucristo, o perfeccionar nuestra obediencia a Cristo, trae grande galardón. A Dios le agrada mucho que cada uno de nosotros obedezca a la exhortación, al consejo, a la amonestación de nuestro Señor Jesucristo. Amado, cierra tus ojos, por favor. ¿Cuánta disciplina necesitamos tener? ¿Cuánta autodisciplina necesitamos tener? ¿Cuánto tenemos que poner al servicio de nuestro Señor todos los miembros de nuestro cuerpo para que podamos ser cada día mejores cristianos? Amado, a veces se nos aplica una disciplina y es cierto que al presente la disciplina no es motivo de gozo, sino de sufrimiento, de dolor, de sinsabor, pero después trae un carácter apacible y una grande paciencia. ¿Cuánto necesitamos sufrir a veces el agravio, la prueba, la adversidad, la enfermedad, para que podamos mejorar nuestro carácter, para ser verdaderamente dignos del llamado de nuestro Señor Jesucristo, el cual sufrió hasta la muerte y muerte de cruz para ser perfeccionado? Amado, no hemos sufrido todavía hasta la sangre, luchando contra el pecado. ¿Cuánto necesitamos humillarnos delante de Dios y reconocer cuán faltos estamos para llegar a la estatura de nuestro amado Salvador, el varón perfecto, Cristo el Señor? Escucha este canto. Te puede hablar. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como árbol plantado junto al río, de aguas vivas que el bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentará.
sus hojas verdes mantendrá. Será como sombras para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. La sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más. Bienaventurado aquel que confía, No importan los vientos, que se apoya en el brazo de no importan las dificultades. Será como un árbol plantado No importan los problemas. junto al río, de aguas vivas que lo alimentará. Siempre habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrán. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. La sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más, pues sus raíces, Cada virtud que añades a su carácter, una raíz más firmes en para mantener firme esa vida en Cristo. las tempestades. Por eso dice el Señor, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, Solamente servirán para afirmar
estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué importante es añadir a la fe virtud, cualidades que van formando un fuerte árbol, unas raíces profundas, que aunque vengan tempestades, aunque soplen vientos, aunque vengan ríos y azoten tormentas, se mantendrá firme. Amado, a eso nos llamó Cristo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu, Señor. Y lo único que te pedimos, mi Dios, es que nos des entendimiento y nos hagas entender en lo más profundo de nuestra alma y corazón cuán, Señor, avisados debemos de estar de lo que está pasando en estos tiempos, para que no se enfríe nuestro ánimo, Señor, para que sigamos fervientes, Señor, detrás de ti y tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.